6 mentiras de la historia de México que nos contaron en la escuela. En los libros de texto de primaria y secundaria no se cansan de romantizar y culpar a ciertos personajes de la historia de México. Tanto que la historia oficial, en un intento por generar identidad nacional, se termina contando la historia de nuestro país a medias. Bien dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y cómo no, si no la cuentan toda. ¡Hey gente! Sean bienvenidos al Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Mi nombre es Leo Salazar y hoy hablaremos sobre las mentiras que hemos dado por verdad de la historia de México. La bibliografía que utilizamos para la elaboración de este video está abajo en la descripción, por si algún día tú también quieres consultarla. Y sin más por agregar, ponte cómodo y prepárate para formular un nuevo juicio histórico que ya comenzamos. Número 1. Es mentira que los españoles troleaban a los indígenas cambiándoles espejos por oro. Durante el siglo XVI los espejos eran hechos con plata. Súmale a esto que los indígenas nunca habían visto su reflejo más que en el agua, y al ver los espejos que traían los españoles obviamente los querían. Los europeos lograron hacer un trueque cambiando sus espejos por el oro que poseían los indígenas. Y tú podrás decir, esto es un robo, pero realmente para los indígenas el oro no tenía ningún valor. Creían que era el excremento de sus dioses. Y si lo vemos de esta manera, realmente los indígenas mesoamericanos eran los que estaban troleando en realidad a los españoles, ya que a cambio de esos espejos, ellos daban excremento. Es irónico que después de un tiempo, tal excremento valiera tanto. Número 2. Es mentira que Santa Anna fue un vendepatrias. Antonio López de Santa Anna es uno de los personajes que generan más debate dentro de la historia nacional. Fue 11 veces presidente del país, pero en un momento tan intercalado un periodo de otro, que si juntamos todo el tiempo que estuvo en el poder, no suma más de 6 años. Se dice que Santa Anna vendió la mitad del país, premisa que es totalmente falsa. Santa Anna no vendió todo el territorio. Esto lo perdió en 3 momentos y por 3 razones diferentes. El primer momento fue en 1836, cuando Texas se independiza de México, que posteriormente se une a los Estados Unidos. Santa Anna no recibió ninguna cantidad de dinero. Después, en 1847, tras la guerra contra los Estados Unidos y la derrota del ejército mexicano, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se cedían los territorios que comprendían la Alta California y Nuevo México, a cambio de $15 millones por concepto de indemnización de la guerra y no por el territorio cedido. Además, el que firmó ese tratado fue Manuel de la Peña y Peña, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Y por último, en 1853, los Estados Unidos estaban muele y muele que el territorio de la Mesilla también les correspondía, y en esta ocasión Santa Anna sí vendió el territorio. Pero ¿por qué no le quedó de otra? Estados Unidos le aplicó la de o me vendes o te vuelvo a invadir. En esta venta se prometieron $10 millones, pero solo se recibieron 6, y las malas lenguas comentan que fueron utilizados para una estatua del general Antonio López de Santa Anna. Número 3. Es mentira que los españoles nos conquistaron. En realidad la guerra de conquista fue una guerra de naturales contra naturales, es decir, de indígenas contra indígenas. El imperio mexica cobraba fuertes tributos y tenía sometidos a muchos señoríos del altiplano central y sureste mexicano. Es ahí cuando entra Hernán Cortés, que al darse cuenta de todas estas situaciones que se vivían en la antigua Mesoamérica, les ofrece una alianza a los pueblos sometidos. ¿Y tú crees que la iban a rechazar? Recordemos que los mexicas eran tan solo uno de los muchos pueblos que existían en Mesoamérica, por lo que no éramos una nación. En realidad la guerra de conquista fue otra patada de los sometidos en contra de los tiranos. Número 4. Es mentira que la Malinche es una traidora. Su nombre real era Malitzin y fue pieza clave para que Cortés construyera las alianzas con los pueblos sometidos de los mexicas. Dominaba la lengua náhuatl y maya. Según Bernal Díaz del Castillo, antes de que Malitzin dominara el castellano, traducía la lengua náhuatl al maya y la traducción del maya al castellano corría por cuenta de Jerónimo de Aguilar. Según relata el mismo cronista, fue hija de un gran cacique en un pueblo náhuatl. Al morir su padre, su madre se casó con otro hombre y de tal matrimonio nació un bebé varón. Esto venía a cambiar los planes sobre el futuro heredero y Malitzin no estaba dentro de ellos. El padrastro y la madre vendieron a Malitzin a unos mercaderes de Tabasco, donde aprendió la lengua maya y posteriormente a la llegada de Cortés fue una de las muchas mujeres que se dieron como tributo a los españoles. Cuenta también el cronista que cuando trajeron a su mamá y hermano a la presencia de Cortés y vieron a Malitzin al lado de él, rogaron por su vida,
a lo que ella contestó como ya una cristiana que no tenía nada que perdonarles. Entonces, ahora juzga por ti mismo. ¿Una mujer que vivió todo esto y que solo fue traductora debe considerarse una traidora? Además, repetimos que en ese momento de la historia no éramos una nación, sino varias naciones en un mismo territorio. Número 5. Es mentira que Hidalgo buscaba un país independiente de la corona española. Hidalgo sí buscaba una independencia de la Nueva España, pero solo de los peninsulares en los cargos públicos más elevados. La independencia fue consecuencia de muchas situaciones, entre ellas los fueros que gozaban los españoles en la Nueva España, y que a los criollos como él no se les otorgaba. Las ideas de la Ilustración fueron otro gran motivo, y aún más la ocupación francesa a cargo de Napoleón Bonaparte y Pepe Botella en España. Es por eso que Hidalgo jamás quería dejar a la corona española, y menos cuando en ese siglo las ideas nacionalistas estaban a la orden del día. De hecho, en su famoso grito de Dolores, enaltece al rey de España, diciendo ¡Viva Fernando VII! Número 6. Es mentira que Porfirio Díaz es un villano de nuestra historia. Es cierto que tras su lema de no reelección llegó a la presidencia, y después de cierta hipocresía se reeligió bastantes veces. También es cierto que durante su gobierno las condiciones laborales y de la población en general eran y siguen siendo indignantes hasta la fecha. Pero recordemos que el país desde su independencia no se cansaba de tener conflictos internos, y eso no dejaba avanzar. Lo que vino a hacer Díaz fue pacificar al país, alentar la inversión extranjera y poco a poco generar empleos. Si no hubiese sido por Díaz, la industrialización no llega a México. Invirtió en cientos de kilómetros de vías férreas para tener comunicado al país. Invirtió en la electricidad y en la industria. También se nos olvida que Don Porfi es uno de los líderes desconocidos de la batalla del 5 de mayo, y que erróneamente le hemos dado todo el crédito al general Ignacio Zaragoza. Lamentablemente sus restos siguen en el exilio y tal vez nunca regresen a su tierra, algo que es irónico porque a muchos de los que contemplamos héroes y que si no hubiese sido por su muerte o por otras circunstancias terminarían siendo otro Díaz. Pero esto es un claro ejemplo más de que la historia la escriben los vencedores, y bastante razón tenía Batman cuando dijo: mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Premisa que se aplica a nuestros personajes históricos. En conclusión, es mejor conocer a ambas caras de la moneda, con ciertos sucesos o personajes históricos, porque lo bello de la historia es la postura que asumimos ante ella. Aquí en el Mictlán nos caracterizamos por defender la premisa que la historia no la hacen héroes ni villanos, la hacen personas. Nos interesa saber mucho tu opinión acerca de los temas que comentamos. No olvides suscribirte, darle like si te ha gustado el video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido que sale cada viernes y domingo. Mi nombre es Leo Salazar, nos vemos en la próxima edición del Mictlán. Hasta la próxima.